Pues feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Un gusto poder estar con ustedes en este día para estudiar la palabra de Dios juntos. Este mensaje vamos a hablar en este día acerca de algo que dice en Juan 14. Vamos para allá para empezar, porque de ahí viene el título de este mensaje. Si me aman, este mensaje se llama Si me aman. Y en el versículo, disculpen por ese error, había un error con la música. Vamos al versículo 15, donde dice Jesús, si me aman, así se titula este mensaje, si me aman. Y esto es lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y vamos a ver el día de hoy qué es lo que Dios dice que vamos a hacer o que debemos hacer si lo amamos. Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca del amor a Dios, porque ese es el amor de nosotros hacia Dios. Dios nos ha amado y lo dice, que nos amó primero. Y amó Dios al mundo, no solamente a nosotros. Dice que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no pueda perderse, sino pueda tener vida eterna. Es una posibilidad, no es un absoluto, porque depende también de nuestra parte. Pero nuestra parte es amarlo. Y dice aquí, dice, si me aman, guarden los mandamientos. Porque hay muchas personas que hablan acerca del amor de Dios y el amor hacia Dios. Y hablan acerca de dar su corazón al Señor, ¿verdad? Ya le preguntan a uno, ¿ya diste tu corazón al Señor? Y mucha gente dice, sí. Pero Jesús dijo, si le damos nuestro corazón, si verdaderamente lo amamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y vamos a ver que esto es algo muy importante, porque aquí hay una conexión muy, muy importante entre los mandamientos y conforme nos vamos acercando a Pentecostés, vamos estudiando todas estas cosas. Ya estamos en el conteo para Pentecostés, ya vamos terminando, ¿verdad? Ahora ya la tercera, la tercera semana, ¿verdad? La segunda semana. Vamos terminando ya empezamos a contar desde el sábado 4, ya es la tercera semana. Hoy es día 21 en el conteo para Pentecostés. Y dice aquí, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos, y yo pediría al Padre, y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Y nos dice cuál es ese otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Él era un consolador de sus discípulos. El otro consolador, no que sea otra persona, no es otra persona. El Espíritu Santo no es una persona, pero es otro consolador. Para que pueda estar, dice, con ustedes a través de los siglos, dice incluso el Espíritu de la verdad, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conocen, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Aquí les dice claramente que el Espíritu vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y dice otro consolador, porque es el Espíritu Santo, pero Jesús era el consolador. Él consolaba, él protegía, él sanaba, él hacía todo para sus discípulos, él estaba con ellos. Y dice otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no que sea otra persona, simplemente otro, dice, no aparte de él, porque realmente eso es lo que él es, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces el Espíritu de la verdad es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios el Padre, porque ellos dos son uno. Y tenemos que tener en cuenta que Dios el Padre y Jesucristo son Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo es el que mora ahora dentro de nosotros, porque aquí estaba la promesa para ellos, no solamente para ellos, sino para todos los que íbamos a creer después. Y ahí dice, porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Entonces estaba el Espíritu Santo con ellos y después iba a estar dentro de ellos. Así como está con nosotros antes de ser llamados, el Espíritu Santo está con nosotros, no está en nosotros hasta que nos bautizamos, pero está con nosotros
para poder entender todas estas cosas. Es el favor de Dios, es el entendimiento de Dios, es el amor de Dios. Y esto es exactamente lo que dijo Jesucristo nuestro Señor que iba a hacer, pero vemos cómo está ligado a esta condición. Si me aman, si me aman, condición, si lo amamos, guardaremos los mandamientos. Dice, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. No vamos a ir ahí, pero sabemos en Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu, su Espíritu Santo, a los que lo obedecen. Por eso está ligado. Entonces vemos, condición número 1 es si lo amamos. Si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, Él pedirá al Padre y nos dará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Incluso en nuestro llamamiento personal. Empezamos a aprender acerca de la verdad de Dios, de los mandamientos de Dios. Y si lo amamos, vamos a obedecer. A veces, aunque no entendamos todo. Pero empezamos a obedecer y Dios va abriendo más entendimiento para obedecer más. Porque recordemos que el obedecer y el cambiar es un proceso. Primero se obedece en la letra, después se obedece en el espíritu y vamos a esta transformación de lo que hacemos a lo que pensamos, a lo que somos. Esa es la transformación. Es de hacer a pensar a ser. Y luego de ser empiezan otra vez las acciones. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dice, está supeditado, ¿verdad? Está en esta condición. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y entonces Dios nos dará el Espíritu Santo. Y por eso vemos la importancia de los mandamientos y del Espíritu Santo en el significado de Pentecostés, que para allá vamos. Pero vamos a Mateo 19, porque dice, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Porque hubo una persona, ¿verdad? Uno que vino a Jesús y le hizo exactamente esta pregunta en Mateo 19, versículo 16. Y es hermoso empezar a ver esto porque lo que dice aquí es bien profundo, bien profundo. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo era con propósito y hay mucho más detrás de lo que leemos a simple vista. Porque podemos leerlo y decir, bueno, ya lo leí, ya lo entendí, vámonos. Pero si nos ponemos a meditar en lo que significan estas cosas, es algo asombroso, de verdad asombroso. Vamos aquí a Mateo 19, vamos a comenzar desde el versículo 16, porque es esta persona, y nada más se refiere a él como uno, ¿verdad? Uno vino a él. Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él. No dijo quién era. Y dijo, maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para que pueda tener vida eterna? Y muchas veces eso, así pensamos nosotros, ¿verdad? Pensamos, si hago suficientes méritos, me voy a ganar la vida eterna. No decimos el cielo porque sabemos que no vamos al cielo, ¿verdad? Pero dice, ¿qué cosa buena haré para que pueda heredar o tener vida eterna? Entonces él sabía que hay vida eterna, sabía que la da el maestro bueno, sabía que había algo que hacer. Pero no son las obras las que nos ganan la vida eterna. Nunca, jamás podríamos heredar vida eterna o tener vida eterna por nuestros propios méritos. No se puede. Pero vamos a ver algo interesante porque le dice maestro bueno y luego él empieza a hablar acerca de eso. Recordemos que acabamos de mencionar hacer, pensar y ser. Pero aquí se fija nuestro Señor Jesucristo en lo que le dijo, cómo le dijo maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí se puede tomar de dos distintas maneras y las dos aplican y las dos son correctas. Por una parte podríamos decir como si él estuviera, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Como decir, bueno, me estás reconociendo que yo soy Dios, porque él era Dios en la carne. Era el Hijo de Dios y era Dios en la carne. Dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces puede ser tomada de esa manera, es correcto. ¿Por qué me llamas bueno? Pero también la otra posibilidad, la otra manera de ver esto es que Jesús mismo dijo, nadie es bueno excepto uno, Dios, refiriéndose al Padre, porque él estaba en la carne y él podía pecar. No pecó, pero pudo haber pecado. Estaba la posibilidad, porque él heredó la ley de pecado y muerte, la naturaleza humana de su madre María. Entonces, por eso también aquí es otra forma de ver esto. Nadie es bueno excepto uno, Dios, refiriéndose al Padre. Dice, pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos.
Y después le preguntó en el versículo 18, entonces él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, interesante, vamos a hacer un análisis de lo que dice aquí. No cometerán asesinato. Sexto mandamiento. No cometerán adulterio. Séptimo mandamiento. No robarán. Octavo mandamiento. No levantarán falso testimonio. Noveno mandamiento. Honren a su padre y a su madre. Quinto mandamiento. ¿Verdad? Entonces, y dice, y amarán a su prójimo como ustedes mismos. Entonces vemos 6, 7, 8, 9 y 5. Y después uno que no está ahí, que no está en los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es ese? ¿Amarán a su prójimo como ustedes mismos? El segundo y más grande mandamiento. Que tiene que ver con cuáles. Con todos estos que acaba de mencionar. El 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. 5 de los 10, la mitad. Y vamos a ver qué le responde el joven. Versículo 20, el hombre joven le dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? ¿Qué me falta? Y le dice Jesús, versículo 21, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué le pidió ahí? Es interesantísimo porque primero habla acerca de lo que uno es. Dice, ¿quién es bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Dios es bueno, ¿verdad? Y después habla acerca de los mandamientos, de lo que tenemos que hacer, porque esa fue la pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, está bien. Bueno, el joven le dijo, pues ya lo he guardado, o sea, estoy bien, porque muchas veces en la iglesia sí pensamos, estamos bien, ¿verdad? Yo guardo el sábado y los diezmos y los alimentos y hago lo que tengo que hacer en el sábado. Sí, pero hay más que hacer. Y aquí, ¿qué le dijo? Lo que le dijo Jesús, le dijo, en resumidas cuentas, le dijo el 10º mandamiento, pero no en forma de mandamiento, sino en acción, sino en ejecución, ¿verdad? Y le dijo, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque ese es el 10º mandamiento, no codiciarás. Estaba probando ese 10º mandamiento en esta persona, ¿verdad? Y le dice, si deseas ser perfecto, ahí está, ahí está. No le respondió solamente de la vida, de la vida eterna, porque le dijo, si deseas entrar a vida, es entrar al camino de la vida, hay que guardar los mandamientos. Pero ese es entrar a vida. Cuando uno cree que ya los ha guardado todos, como dijo él, ¿verdad? Desde mi juventud, Jesús entonces le dijo algo más. Le dijo, bueno, entras a vida si los guardas, pero si deseas ser perfecto, ser maravilloso, está hablando acerca de convertirse en algo que no es. No es perfecto. Pero si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad, da al pobre y tendrás tesoro en el cielo. Pero eso es solo una parte, eso es un requisito, eso es algo que hacer. Pero después le dice, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Y vemos una progresión maravillosa porque está hablando de ser perfecto. Y ese mandamiento tenemos, así terminó el Sermón del Monte, ¿verdad? Sean perfectos como su Padre, Mateo 5 termina en ese, no todo el Sermón del Monte. Pero dice, ser perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Aquí estamos viendo algo donde él habla acerca de ser perfecto cuando había dicho que Dios es bueno, porque se relacionan estas cosas. Si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿A dónde lo iba a llevar él? ¿A dónde lo iba a llevar? No lo dice, pero yo especulo, y es una especulación, que al seguirlo a él lo iba a llevar ¿a cuál? ¿A dónde? A los otros 4 mandamientos, a los primeros 4. Porque ya mencionó los otros, ya mencionó del 5 al 9, los que tienen que ver, y los resumió, ama a tu prójimo como ama a su prójimo como ustedes mismos. Amarán a su prójimo como ustedes mismos, lo resume. Entonces le da los 5, los resume, y después dice, bueno, ya lo he hecho, ahora sí, si quieres ser perfecto, si quieres ser transformado, ve y vende tus propiedades y da al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y él lo va a llevar a los otros 4 mandamientos, a los primeros 4 que tienen que ver con una relación directa y personal con Dios, porque eso es lo que Dios en la carne le estaba diciendo, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás mi nombre en mano y guardar el sábado, ¿verdad? Esos tienen todo que ver con nuestra relación con Dios.
No envuelven a nuestros semejantes en ese sentido. Los otros sí, pero ya se los dijo y ya los había cumplido. Pero había uno que era la prueba para él, por donde él estaba, porque Jesús sabe de qué pie cogíamos, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Pero dice, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad. Pero tras escuchar esta palabra, ¿qué sucedió? Versículo 22, el hombre joven se marchó, y era un hombre joven, se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Él sabía, Jesús sabía con quién estaba hablando y sabía lo que le pidió. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. A ver, y después dice, y nuevamente les digo, versículo 24, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Y es algo interesante si nos detenemos a pensar, porque Abraham era un hombre muy rico. Isaac heredó todo de su padre. José fue el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. No estamos hablando de riquezas físicas, porque en este caso, sí, con el hombre joven, aparentemente, eso es lo que da a entender la escritura. Pero Job era un hombre muy rico, David era un rey. Está hablando de riquezas físicas. Es muy difícil cuando todos estos patriarcas y ejemplos eran hombres mucho dinero. Es la realidad. Abraham era un príncipe, no era un hombre pobre, físicamente hablando de dinero, no. Mucho menos José y mucho menos los... Había muchos, pero ¿de qué está hablando aquí? Está hablando acerca de la riqueza en dónde, ¿verdad? La riqueza en dónde. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Pero después le dijo Jesús en el versículo 26, Jesús los miró y dijo, con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Job era un hombre muy rico y Dios le quitó todo y le dio, y cuando le dio doble. O sea, la riqueza no es el problema, porque si no, no le hubiera dado doble. No, mira, te voy a dar poquito para que entres, te voy a asegurar. No está hablando de riqueza física. La riqueza física no es el problema. El problema es cuál es nuestro tesoro, porque le dijo, tendrás tesoro en el cielo. Su tesoro era en sus riquezas. Ese viene siendo el problema, pero vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Porque es maravilloso cómo podemos ver a lo que se está refiriendo y esta transición. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo les voy a mandar el espíritu de la verdad para poder entender las cosas de la palabra de Dios, para poder entender que esto se trata de una transformación desde adentro, que esto se trata de una relación con Dios, pero tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Le puso una prueba durísima a este joven. Imagínense tener tantas riquezas como este joven, pero no querer dejarlas. No sabemos que él, porque no dijo, vende tu propiedad y da a los pobres. Ni siquiera fue específico de decir, vende tu propiedad y da todo a los pobres. A lo mejor era una parte, a lo mejor era la mayoría, a lo mejor era todo el sustento como la viuda, ¿verdad? Que Dios dio todo lo que tenía. No sabemos, pero no le preguntó. No le preguntó, Señor, ¿cuánto? ¿O qué? Está bien, lo vendo, pero tú instrúyeme. ¿Cuánto doy? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Todo? Lo que sea. O sea, escucha de Dios. Ven a escuchar a Dios. De esto se trata todo esto. De escuchar lo que Dios dice. Mateo 22. Vamos a Mateo 22, versículo 34. Porque vamos a ver acerca de los mandamientos, seguir viendo acerca de los mandamientos. Vamos a ver algo bien, bien importante aquí, porque se trata de conocer a Dios, se trata de tener esa relación con Dios. Y este es el problema que sucedió aquí con los saduceos y los fariseos, porque no creían en Jesús. Pero vamos al versículo 34. Después de que Jesús les habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Y les dice, no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no estén siendo engañados de que no existe la resurrección. Y después en el 34 dice, pero después que los fariseos oyeron que él había callado a los saduceos, ellos vinieron juntos delante de él. Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó
tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, estamos hablando de un doctor de la ley. No estamos hablando de un fariseo cualquiera. Es un doctor de la ley, el que se supone que tiene que conocer la ley, porque estamos hablando acerca de los mandamientos. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos, para que Dios dé otro consolador, ¿verdad? Que les dé el Espíritu Santo y que nos dé a todos el Espíritu Santo. Esa es la condición. Pero aquí este doctor de la ley no preguntó para conocerlo, no preguntó para aprender, porque el doctor de la ley era lo máximo de los fariseos. Y entonces lo cuestionó tentándolo. Vamos a ver qué tanto sabe. Pero estaba enfrente del Hijo de Dios. Estaba enfrente de Dios en la carne. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 37? Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Es impresionante lo que le dice aquí, porque dice, amarán al Señor su Dios. ¿Qué es la primera palabra que sale acerca de los mandamientos? Amar. Amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Y qué leímos en Juan 14? Si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden los mandamientos, mis mandamientos. Si me aman. Entonces el amor y los mandamientos es un círculo que no se puede romper y no tiene dónde empieza ni dónde termina. Porque el amor y los mandamientos van juntos. La obediencia a Dios y el amor a Dios van juntos. Pero dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Y en el versículo 38 dice, este es el primero y más grande mandamiento. No qué cosas tienes que hacer físicamente, no, o sea, le estaba mandando un mensaje a este doctor de la ley. No cuántos pasos puedes dar en el sábado, que ni siquiera lo dice la Biblia. No cuántas cosas, no cuánto trabajo puedes hacer en el sábado, dejar de hacer, o encender una vela o no. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de amar al dador de la ley. De eso se trata. Y de conocer al dador de la ley. Vamos a ver algo maravilloso, porque lo que le dijo aquí, le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos para allá, porque hay mucho más detrás de esto. Vamos a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, que es donde está esta instrucción, donde está este primero y más grande mandamiento. Es en Deuteronomio 6, vamos a empezar desde el versículo 1 y después nos brincamos al 4, que es donde está. Pero en el versículo 1, en Deuteronomio 6, dice claramente, y recordemos que el Deuteronomio significa el recuento de la ley, que es cuando se da la ley de nuevo, porque ya se había dado toda la ley, ¿verdad? Desde Éxodo, Levítico y Números. Pero ahora en Deuteronomio se vuelve a dar la ley, se vuelve a hacer el pacto, dice, este es otro pacto, separado, ¿verdad? Aparte del que hizo Dios con ellos en Horeb. Pero aquí dice Deuteronomio 6, dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra donde van a poseerla. Y el propósito dice que puedan, versículo 2, que puedan temer al Señor su Dios y guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados, como dice en el quinto mandamiento, como dijo el joven que él los había guardado. Pero el versículo 4 dice, oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Dice, y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. No sé si lo notaron, pero cuando el doctor de la ley le pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús se va al versículo 5 sin decir el versículo 4. Se va directo al 5, pero todo es junto. Le dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y lo dice un poquito diferente, ¿verdad? Dice con toda su mente. Pero,
¿Qué es lo que no le dijo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a regresar a Mateo, acá donde estábamos en Mateo 22, porque hay que leer el resto de la historia. Pero lo que le dijo es fascinante, porque lo que no le dijo es todavía más fascinante. Le dijo, oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Aquí hay dos señores, el Señor, el Señor. Y eso Señor significa Jehová o Yahvé o YVHV, ¿verdad? Eso es lo que significa. Es el nombre del Señor, que significa el Señor o el Eterno, por decirlo así, porque lo que significa es el que existe. Es el que existe. Pero aquí hay dos. Aquí hay dos. Y todo judío que habla hebreo sabe que Elohim es plural. Hay dos que son Dios. Y lo sabemos ahora, está clarísimo en el Nuevo Testamento, el Padre y el Hijo. Pero ¿lo sabía el pueblo de Israel? Dos, el Señor, el Señor. Ahí está la clave para conocer a Dios, para entender a Dios, para saber que aquel que hablaba con Moisés y que le dio los mandamientos es el mismo que vino en la carne. Porque él dijo, yo soy. ¿Qué le dijo en la zarza? Diles que yo soy, te envía. ¿Qué les dijo acá? Yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Le dijeron, tú no tienes ni 50 años, si has visto a Abraham, lo dice en Juan 6, lo pueden leer. Pero es el mismo yo soy. Entonces, y él vino y dijo, yo vine a revelar al Padre, al que no conocen, al Altísimo. El Altísimo es quien ahora es el Padre. Pero en el versículo 4 dice, nuestro único Dios. ¿Cómo es que es un único Dios y son dos? Es un poquito incongruente. No, es el mismo Espíritu. Son dos seres compuestos de Espíritu Santo. Los dos son perfección, los dos son eternos, los dos han existido siempre. Los dos tienen gloria y majestad y honra. Los dos. Los dos hicieron un pacto desde antes de la fundación del mundo. Esta es la clave para entender cómo tener una relación con Dios, para entender toda la palabra de Dios. Entender que son dos seres y que siempre han sido dos seres. Juan 1:1 lo explica perfectamente. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces dice dos, Dios, el Señor, el Señor. Clarísimo. Pero le está diciendo al doctor de la ley, vamos a regresar a Mateo 22, porque esto es fascinante. ¿Por qué no le dijo, nuestro único Dios es el Señor? El Señor. Dos veces Señor. Así está. No son dos veces Señor del mismo, sino dos veces porque son dos. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Pero entonces solamente era uno. O sea, solamente era uno el que estaba hablando con Moisés, pero Dios el Padre existía, el Altísimo. Él declaró el nombre del Altísimo. Él enseñó acerca de Dios. No estamos diciendo que el Altísimo no era el Dios de Israel. Los dos eran el Dios de Israel. Pero el Señor, el Señor. Y aquí, en Mateo 22, le dice el gran mandamiento de la ley, pero no le dijo la primera parte. Y después en el 39 dice, y el segundo mandamiento es como este, amarán a su prójimo como ustedes mismos, que fue lo que le dijo, ¿verdad? Leímos en Mateo 19, se lo dijo al joven rico. Amarán a su prójimo como ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Es el resumen, ¿verdad? Es el resumen. Amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos, como a ustedes les gustaría que los trataran. De ahí pende toda la ley y los profetas. Pero es maravilloso porque vamos a leer lo que sigue aquí y ahora lo vamos a entender por qué se brincó ese versículo. Entonces, él les cambia la pregunta y dice, bueno, tú me preguntas, ahora yo te voy a preguntar. Dice, mientras los fariseos estaban juntos reunidos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan ustedes concerniente al Cristo? ¿De quién es hijo él? Ellos le dijeron, el hijo de David. Pues es la verdad. Es lo que estaban esperando, pero no le creyeron que él era hijo de David. Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mí, Señor. Porque sabían muy bien que el mandamiento que le acababa de decir al doctor de la ley, que era el más grande, venía precedido por lo que acabamos de leer. Y les dice, ¿cómo es que lo llama Señor entonces?
El Señor dijo en el Espíritu, lo llama Señor, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie fue capaz de responderle una palabra ni se atrevió ninguno desde ese día a preguntarle más. Porque sabían que lo estaban rechazando. Sabían que les estaba haciendo la pregunta concerniente al Mesías. Y sabían que nadie había hecho los milagros que había hecho Jesús. Lo sabían perfectamente. Y sabían lo que significa el nombre. Su nombre es Jesús. Jesús es el eterno salva o Dios salva. Eso es lo que significa. Pero es maravilloso cómo les dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es? Y le dice, es este, pero se brinca la primera parte y les dice, ahora les voy a poner la prueba, porque en el Salmo 110 ahí está. Obviamente no tenían esos números de Salmo y numerado, ¿verdad? Con los versículos y todo, pero le dice la Escritura, por eso siempre dice la Escritura dice, ¿verdad? No solamente dice la Escritura dice, o conforme al profeta. Pero es maravilloso lo que les dice aquí. Porque el guardar los mandamientos y el amor de Dios van juntos, pero no podemos guardar el primero y más grande mandamiento es el amor. Y el amor se expresa al guardar sus mandamientos. Y cuando Él nos da el Espíritu Santo, primero nos da su ley y por eso están los cumplimientos del día de Pentecostés con la ley y con el Espíritu Santo, porque eso es maravilloso y es de lo que hablamos. Es de lo que hablamos. ¿Cómo? Y vamos a verlo, pero cómo él empieza todo por hacer algo, después pensar y después ser. Así es la progresión de la conversión. Y luego sigue otra vez, porque lo que somos ya cambia lo que hacemos y cambia lo que pensamos y cambia lo que seguimos siendo, lo que vamos progresando en esta conversión, el proceso de conversión. Lo podemos ver muy claramente en el significado de la fiesta de Pentecostés. Primero se da la ley en el monte Sinaí, después se da el Espíritu Santo en Jerusalén y después es la cosecha de los primeros frutos, absolutamente. Entonces, y eso es lo que significa. La ley es algo que hacemos. El espíritu es a través del cual pensamos, porque nos va a revelar, se los dijo, les revelará todas las cosas. Y después es lo que somos. Somos primicias, somos los hijos de Dios y todo esto va junto. Vamos a Juan 15. Juan 15, porque aquí también nos da otro mandamiento que debemos de guardar. Y es muy importante porque hay muchos mandamientos que quizás no los hemos visto como mandamientos, pero son mandamientos. Y con mucha más razón ahora que hemos estudiado y hemos visto que el mismo quien habló con Moisés, el mismo que luchó con Jacob, él mismo es quien dio los mandamientos en el monte Sinaí, él es el mismo el quien estaba hablando. Él es el mismo que en Juan 14 les dijo a sus discípulos, si me aman, guarden los mandamientos, mis mandamientos. Y sus mandamientos no solo son en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice aquí en Juan 15, versículo 9, porque este es un mandamiento. Dice, como el Padre me ha amado, y veamos de nuevo, empieza con el amor. Vemos la relación entre el amor, Dios y nuestra relación con Dios, el amor y los mandamientos, siempre está aquí. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Y así empieza. Primero es el amor unilateral de Dios hacia nosotros. Dice, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Ese es un mandamiento. Ese es un mandamiento. Vivan en mi amor. Ahora, nosotros podríamos preguntar, ¿cómo vamos a vivir en tu amor? Antes de que nosotros lo pidamos, ya nos lo respondió. Dice en el versículo 10, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. ¿Cómo guardó él los mandamientos de su Padre? En todo. Él no pecó ni una sola vez. ¿Cómo? Él fue enseñado por el Padre. Dice en Isaías 50, mañana tras mañana, Él me despierta, me enseña. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da a nosotros si empezamos a guardar sus mandamientos? Si demostramos que lo amamos, que queremos una relación con Él, vamos a guardar los mandamientos, vamos a guardar el sábado, y vamos a guardarlos de corazón, buscándolo a Él, no solamente buscando bendiciones físicas. Y dice, vivan en mi amor. Hagámonos la pregunta el día de hoy, hermanos. ¿Vivimos en el amor de Cristo?
¿Estamos viviendo en el amor de Cristo? ¿Se manifiesta el amor de Cristo en nosotros a través de nuestras palabras, de nuestras acciones? ¿Se manifiesta? ¿Qué tanto estamos viviendo en el amor de Dios? El guardar los mandamientos, pero en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque de eso se trata la transformación. Dice, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice, les estoy dejando el ejemplo. Porque lo dice en Juan 5, ya lo hemos repasado varias veces, donde dice, yo no hablo nada por mí mismo, yo no hago nada de mí mismo. El Padre me da las obras, el Padre me da las palabras. Así tenemos que ser nosotros. Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, nuestro corazón, nuestro amor enfocado en Dios, enfocado en Cristo. Señor, tú dame las palabras. Dame los mandamientos, muéstrame en esta situación cómo se aplica tu mandamiento. Sé que uno aplica, porque todos los mandamientos se resumen en esos dos grandes y hay más aplicaciones específicas y va hasta los estatutos y los decretos más minuciosos. Pero así es como nosotros debemos vivir en el amor de Dios, guardando los mandamientos de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? Vamos a Lucas 6. Lucas 6. Porque aquí nos dice varios mandamientos que de nuevo quizás no hemos visto como mandamientos antes, pero lo son. Porque vivan en mi amor es un mandamiento. Como otros que dijo también, nos dice cosas que debemos hacer y debemos pensar y debemos sentir. Porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo con la capacidad de discernir, de tomar decisiones, de hacer, con el libre albedrío que tenemos. Lucas 6, versículo 27. Vamos a ver otros mandamientos de Cristo, porque dijo, guarden los mandamientos, mis mandamientos, y todos son de Él. Los del monte Sinaí también son de Él. Él es el yo soy, como ya explicamos. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Los 10 mandamientos siempre están en efecto para todo el mundo. Para todo el mundo. No solamente para los llamados, para todo el mundo. El mundo debería de guardar el sábado porque ese es de la creación. Sabemos que si no lo pueden ver, como nosotros tampoco lo veíamos, no lo pueden guardar. No acusamos a nadie, simplemente vemos que todos los 10 mandamientos son para todo el mundo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y todos recibiremos bendición en la medida en que los guardamos. Porque son leyes. Esas leyes no se pueden quebrantar. Y estas también son leyes, versículo 27 en Lucas 6. Dice, pero yo les digo a ustedes quienes oyen, amen a sus enemigos y hagan bien a aquellos quienes los odian. Bendigan a aquellos quienes los maldicen. Todo esto es ilógico, humanamente hablando. Humanamente hablando, esto es ilógico, esto es tonto. ¿Cómo que amen a sus enemigos? ¿Cómo que hagan bien a los que les odian? Pues van a aprovecharse de mí. Jesús dijo, pues háganlo. Créanme. Pues ¿quién podrá salvarse si un hombre rico no? Dice, no, para los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Qué tanto le creemos? Dice, bendigan a aquellos a quienes los maldicen y oren por aquellos quienes maliciosamente los usan. Si alguno los golpea en la mejilla, ofrezcan la otra mejilla también. Estos son los mandamientos de Cristo. Y si alguno toma su manto, no le prohíban su abrigo también. Den a todos quienes les pidan. De nuevo, no dice cuánto, pero den. Eso sí es un mandamiento. Den. Y Dios ama al dador alegre. Dice, den a todos quienes les pidan. Y si alguno toma lo que es suyo, no pidan que les sea devuelto. Bien difícil. Esto es difícil. Pero nos va a decir por qué. ¿Por qué es esto? ¿Por qué quiere que hagamos esto? Dice, exactamente como harían que los hombres les hicieran a ustedes, que es bien difícil, es empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona. Dice, ustedes hagan lo mismo a ellos también. Estos son mandamientos de Dios. Porque dice en el versículo 32, pero si aman solo a aquellos a quienes los aman, ¿qué alabanza es para ustedes? Porque incluso los pecadores aman a aquellos quienes los aman. Y si hacen bien solo a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué alabanza es para ustedes? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué alabanza es para ustedes?
Porque incluso los pecadores prestan a pecadores. Es que todos somos pecadores, esa es la realidad. Dice, para que puedan recibir tanto más otra vez. Sí, los pecadores prestan a pecadores y con mucho interés. Y eso Dios lo odia. La usura y el crecido interés, Dios los odia. Ahora, el interés no necesariamente porque lo dice, ¿verdad? Le dice al que tenía un talento, debías de haberlo puesto en el banco para recibir lo mío con intereses. No con usura y crecido interés, eso ya es otra cosa. No aprovecharse de los demás, pero sí que produzca. Sí que produzca. Aquí está hablando dice, hasta los pecadores prestan a pecadores. Versículo 35, pero amen a sus enemigos. Es un mandamiento, amar a nuestros enemigos. Si usted tiene un enemigo, tiene que amarlo. Es un mandamiento de Dios para vivir en el amor de Cristo. Tiene que amar a esa persona, sinceramente, de corazón. Y hagan bien. Y presten, esperando nada de nuevo. Dice, y su recompensa será grande. Y ustedes serán los hijos del Altísimo. Está hablando de su Padre. Ahí comprobamos cómo el Altísimo es el Padre. Dice, porque Él es bueno hacia el desagradecido y el malvado. Él vino a enseñarnos cómo aprender a ser como nuestro Padre. Él es bueno, su corazón es bueno hacia el desagradecido y el malvado. El malvado toma los bienes de Dios y blasfema, ¿verdad?, en su cara. Y hasta eso lo perdona. Contra el Espíritu Santo no. Fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero la blasfema dijo, contra el Hijo del Hombre será perdonado. Porque Él es bueno. Dice, por tanto ustedes también sean. Vemos la palabra ser. Sean compasivos. Porque las leyes de Dios nos llevan a los pensamientos, las acciones a los pensamientos, a lo que somos. Porque nosotros somos lo que pensamos y lo que hacemos. Pero nos cambian. Y cuando nos cambian la mentalidad, cuando a través del Espíritu Santo de Dios nos puede cambiar la mentalidad, nos cambia el switch, como dijéramos, ¿verdad? Nos cambia la fuente. En vez de tener una fuente de maldad, de malicia, la ley del pecado y de la muerte, tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De bondad, de amor, de paz, sin importar lo que nos hagan. Dice, porque Él es bueno hacia el desagradecido y el malvado. Por tanto, ustedes también sean compasivos, incluso como su Padre es compasivo. Lo que Dios quiere es que todos lleguemos a ser como Él. Y por eso nuestro Señor Jesucristo puso el ejemplo perfecto. El problema es lo que nosotros hacemos, porque lo que dice aquí a continuación es lo que nosotros hacemos. Dice, y no juzguen a otros. ¿Cuántas veces estamos juzgando? No, que esto, el otro hizo y vino y no. No está bien. Dice, no juzguen a otros para que ustedes mismos no sean juzgados en ninguna manera. Nosotros no somos jueces de nadie. El mismo nuestro Señor Jesucristo vino a uno y le dijo, dile que parta de mi hermano la herencia conmigo. Dijo, ¿quién me hizo juez o partidor entre ustedes? Él no vino la primera vez a ser juez. Vino a dar el ejemplo y a dar su vida por nosotros. Y nosotros tampoco, Dios no nos dio vida para ser jueces de nadie. Pero es que no, eso es juzgar. Eso está mal. Si estamos juzgando a otros, estamos desobedeciendo el mandamiento de Cristo y no lo amamos. Dice, y no condenen a otros, menos. Para que ustedes no sean condenados en ninguna manera. No estén condenando, ¿verdad? Diciendo, es que tú eres tal o tal. O sea, poner verbos, ¿verdad? Poner calificativos a las personas. Dice, para que ustedes no sean condenados en ninguna manera, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nosotros seamos condenados. Dice, perdonen y serán perdonados. Nos está diciendo exactamente de la manera que usted sea con otros, así va a ser Dios con ustedes. Dice, den y les será dado. Den. Y dice, buena medida, apretada, remecida y rebosando, les darán ellos en sus senos. O sea, está diciendo, buena medida les será dada si ustedes dan. Dice, porque con la misma medida que midan, les será medido de nuevo a ustedes. El dar a quienes nos pida es un mandamiento de Cristo. Si no damos, estamos desobedeciendo. No nos dice cuánto. Y nos dice, en la medida que ustedes den, se les va a dar. Porque Dios dice, pruébenme en esto. Yo soy el dueño de todo. Y les puedo dar más, para que nunca falte. A veces no va a rebosar como la viuda, ¿verdad? Que no se le acabó el aceite, pero no le va a faltar. Después les habló una parábola diciendo, dice, ¿es un hombre ciego capaz de guiar a un hombre ciego? ¿No caerán ambos en la zanja?
Quizás es la palabra la más corta, ¿no? Dos oraciones solamente. Un discípulo no está sobre su maestro, pero todo el que es perfeccionado será como su maestro. Y ese es nuestro objetivo, pero tenemos que vivir en su amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Los mandamientos son estos: amar a nuestros enemigos, poner otra mejilla, dar al que nos pida. Si es necesario vender todas nuestras posesiones, ¿qué tanto podríamos hacerlo nosotros como el hombre joven no pudo? Hagámonos la prueba. Porque está hablando de ser, de ser. Y aquí nos va a explicar, vamos al versículo 45, porque aquí nos explica lo que es el ser. Versículo 45 dice, el hombre bueno, pero que no había dicho que nadie es bueno, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, produce eso. El hombre bueno era él. Él sí era el hombre bueno, porque él nunca pecó. Y dice, del buen tesoro de su corazón produce eso, lo cual es bueno. Y el hombre malvado, que todos somos malvados, y Jesús lo dijo, si ustedes siendo malvados no le dan una piedra a su hijo cuando les pide pan. Dice, del tesoro malvado de su corazón produce eso, lo cual es malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el tesoro, ahí estaba el problema con el joven rico. No eran las riquezas. Abraham, José, Isaac, todos ellos tenían mucha riqueza física. No está hablando de eso, es donde ponen el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es maravilloso, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Después dice en el versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Pues si los mandamientos no están en nuestro corazón, no los vamos a practicar. Si no tenemos en mente esto que acabamos de leer de odiar, de amar a los que nos odian, amar a nuestros enemigos, de ser buenos, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere, y vemos que lo que Dios quiere es la naturaleza divina. Y precisamente para eso nos dan el Espíritu Santo, para poder entender y hacer conforme a su voluntad. Pero tenemos que hacer, por eso dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, les mostraré a qué se parece. Como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca. La roca es Cristo, lo sabemos. Y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Si me aman, guarden los mandamientos. Mis mandamientos, los mandamientos de él, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice, pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado, es como un hombre que construyó una casa en la superficie de la tierra sin un fundamento, y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. Tenemos nosotros que estar bien conscientes que si los mandamientos no nos llevan a estas obras, al pensar como Dios piensa, al ser como Dios es, porque dice, sean, Él lo dijo claramente, sean compasivos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se vio en el espejo o que usted trató con alguien y dice, sí fui compasivo, gracias Señor? Y le dio las gracias a Dios porque no viene de nosotros. Probablemente hay muchas veces que pasa, pero quizás no nos detenemos a agradecerlo, o quizás sí, y es muy bueno. Así debe de ser. Así debe de ser. De darle la gloria a Dios, de darle la alabanza a Dios por lo que Él hace en nosotros. Vamos al Salmo 37, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y solamente vamos a leer 2 versículos aquí. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos guardando sus mandamientos, viviendo en su amor, aplicando sus mandamientos no solo en la letra, sino en el espíritu. Porque no tenemos tiempo de analizarlo todo hoy, pero si leemos los 10 mandamientos y los mandamientos en Éxodo, los mandamientos en Levítico, Números y Deuteronomio, y los comparamos con el Sermón del Monte, ahí nos podemos ver claramente cómo Él vino a magnificar la ley y engrandecerla, no abolirla de ninguna manera, pero diciéndonos, pero guárdenla no solo en la letra, sino en el espíritu. Cometer el acto de adulterio, no cometer el acto de adulterio ya no es suficiente. Ya no piensen, ya no volteen a ver a una mujer con codicia. Porque también es codicia, estás quebrantando 2 mandamientos, ¿verdad? El 7º y el 10º. Pero tenemos que pensar de esta manera. Cómo las acciones nos llevan a los pensamientos y nos llevan a la transformación. Dios quiere que seamos, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos ser compasivos si la compasión de Dios no está en nuestro corazón, a través de su espíritu, a través de sus leyes. Pero en el Salmo 37,
En el versículo 30 dice esto del justo, dice, la boca del justo habla sabiduría. Sabiduría es ser guiados por Dios. La boca del justo habla sabiduría, que es el ejemplo perfecto de la sabiduría. Es nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Y Salomón fue el hombre más sabio, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él fue el hombre más sabio porque le pidió a Dios sabiduría, Dios se la dio y él escuchaba y él entendió todo, porque Dios dijo, te voy a hacer entender. Dios puede dar sabiduría para hacernos entender lo que sea. Pero a Jesús dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla de justicia. Todas esas leyes que nos dio, amen a sus enemigos, todo eso, son justas, son leyes justas, habla de justicia. De eso estaba hablando. Por eso el sermón del monte, cuando vinieron todas las multitudes, enséñanos, pues empezó a hablar de su ley. Empezó a hablar de lo que estaba en su corazón. Y no solamente de la letra, sino del espíritu. Y no solamente del espíritu, sino de la transformación que acabamos de leer. Sean misericordiosos, sean dadivosos. Hagan bien a los que les hacen mal. Sean buenos como su Padre, que da a los malos. Dice, la ley de su Dios está en su corazón. Ninguno de sus pasos resbalará. Porque está la ley de nuestro Dios en nuestro corazón. Todas las leyes del Antiguo y del Nuevo. En el espíritu, no solamente en la letra. Eso es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy. Si amamos a Cristo, por eso es condicional. Si me aman, guarden los mandamientos, mis mandamientos. Porque esto es lo que Cristo vino a hacer. Vamos a Malaquías 2. Estaba hablando de los levitas. Estaba hablando acerca de los sacerdotes. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes en el milenio. Estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes. Pero vamos a ver qué pacto hizo aquí el Señor con Leví, con los sacerdotes. Dice en el versículo 5, y también es una profecía de Cristo, lo vamos a ver. Pero dice, mi pacto con él, está hablando de Leví y todos sus descendientes, fue uno de vida y paz. Y los di a él por temor, para que pudiera temerme y estuviera en temor delante de mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca. Esto es Cristo. E iniquidad no fue encontrada en sus labios. Dice, él caminó conmigo en paz y rectitud y alejó a muchos de iniquidad. Y hermanos, ¿qué acabamos de leer? Vivan en mi amor. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, como yo guardo los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Porque a eso nos lleva para poder temer a Dios y después amar a Dios. Y esto es exactamente lo que hizo Dios. Y hablábamos acerca de Enoc al principio, ¿verdad? Como Enoc caminó con Dios. Aquí está cómo caminar con Dios. Dice, él caminó conmigo en paz y rectitud. Su hijo fue perfecto. Pero no por él mismo, por el Espíritu de Dios que estaba en él. Y por su disposición de su libre albedrío de no ceder ante la tentación. Y fue tentado mucho más que cualquier otro hombre. Pero vemos esta progresión, esta es la progresión de la Pascua a Pentecostés, pasando obviamente por la fiesta de panes sin levadura. Él caminó conmigo en paz y rectitud y alejó a muchos de iniquidad. La transformación. Dice, porque los labios del sacerdote, versículo 7, deberían guardar conocimiento de la ley de Dios y la gente debería buscar la ley de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Y esto es lo que Dios nos está comunicando el día de hoy. Si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden los mandamientos, todos mis mandamientos, y yo les daré el Espíritu Santo. Y ya hablamos acerca de lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder en mí. Pero vamos a hablar un poco más de esto conforme nos acercamos a Pentecostés. Porque empieza todo por el amor a Dios y la ley de Dios, la obediencia a Dios, y todo va junto. Porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Vamos a Juan 13 para terminar, a una última escritura. Juan 13, porque aquí vamos a ver un nuevo mandamiento que nos dio. Después de haber enseñado todo lo que enseñó, nos dio un nuevo mandamiento. Y es un mandamiento maravilloso porque encapsula todo lo que acabamos de leer. Y este mandamiento es específico para todos los hijos de Dios, para todos los que hemos sido llamados en este tiempo. Este mandamiento es
de verdad maravilloso. Y este mandamiento es tan mandamiento como los 10, tan mandamiento como lo que leímos en Lucas 6, ¿verdad? Lo que leímos de que amemos a nuestros enemigos. En Juan 13:34, y esto lo experimentamos en las fiestas cuando estamos juntos, cuando podemos estar juntos, ¿verdad? Dice, un nuevo mandamiento les doy. Nuevo. Que se amen el uno al otro en la misma forma en que yo los he amado. ¿Por qué es un nuevo mandamiento? Porque Él no había venido en la carne. Él no nos había puesto el ejemplo y mucha gente podría decir, pero Dios, tú no sabes lo que es estar aquí en la carne. Sí, desde la montaña tú lo dices y en tu poder y en tu gloria tú eres perfecto, pero aquí en la carne, con esta naturaleza, es bien difícil. Pero Él dice, no, bueno, ahora ya les he puesto el ejemplo. Ahora ámense de esta manera porque yo estoy en la carne y he recibido el Espíritu del Padre, pero les estoy dando, les estoy prometiendo y les voy a dar ese mismo Espíritu que esté en ustedes. Y hermanos, ya está en nosotros ese Espíritu. Dicen, así es como deben amarse el uno al otro. Versículo 35, por esto todos sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman el uno al otro. Aquí se resume toda la ley y dice, aquí es donde ya estamos hablando algo de ser, de ser. Nosotros tenemos que llegar a ser convertidos completamente, a ser amor como Dios es amor. Porque Dios es amor y ese es el objetivo. Y así como Cristo vino en la carne, vino a dar su vida por nosotros, pero vino a dar ese ejemplo de que lo amáramos. Y por eso dice, si me aman, guarden los mandamientos, mis mandamientos.